Buenas tardes. En este video veremos los símbolos de protección de bienes en el derecho internacional humanitario, una visión crítica de una omisión en Colombia y cuáles son las garantías de no repetición. Para iniciar, vamos a revisar la historia de los emblemas. El primer emblema fue creado en 1864. En este año, los gobiernos presentes en la conferencia diplomática aprobaron el primer convenio de Ginebra. La intención original era crear un signo de protección universal, neutral y distintivo que todos pudieran utilizar y reconocer para proteger al personal médico y las unidades sanitarias en los campos de batalla. Así, eligieron una cruz roja sobre fondo blanco, una imagen invertida de la bandera de Suiza, potencia neutral. El símbolo resultante tenía la ventaja de que era fácil de realizar y de reconocer a la distancia, gracias a sus colores y contrastes. En los años siguientes, varias organizaciones nacionales de socorro adoptaron el nombre de Sociedades de la Cruz Roja, estableciendo así el uso del emblema a título indicativo. Una década más tarde, durante la guerra entre Rusia y Turquía, el Imperio Otomano adoptó la media luna roja como símbolo de protección, aunque sin dejar de reconocer y respetar la Cruz Roja. Persia también empezó a utilizar su propio símbolo y en 1929 los gobiernos reconocieron formalmente los tres emblemas. La situación permaneció invariable hasta 1980, cuando Irán abandonó el antiguo símbolo persa, el león y el sol rojos, y adoptó la media luna roja. En la década de 1990 surgieron dudas acerca de la neutralidad de la Cruz Roja y la media luna roja en ciertos conflictos de carácter complejo. De modo que en 1992 el entonces presidente del CICR propuso que se creara un emblema adicional que careciese de toda connotación nacional, política o religiosa. Así fue que en el 2005 los gobiernos adoptaron un tercer símbolo protector, el cristal rojo. El uso de los emblemas y el derecho. Los usos correctos e incorrectos de la Cruz Roja, la media luna roja y el cristal rojo están descritos claramente en los instrumentos de derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que contienen varios artículos referidos a los emblemas. En ellos se especifica el uso, las dimensiones, el propósito y la posición de los emblemas, las personas y los bienes que protegen, quienes están autorizados a usarlos, el respeto a estos símbolos y qué sanciones se aplican a su uso indebido. Los estados partes están obligados a promulgar leyes nacionales que defienden el uso y previenen el uso incorrecto de los emblemas dentro de cada país. Uso protector y uso indicativo de los emblemas. Los emblemas tienen dos usos: el uso protector y el uso indicativo. El uso protector de los emblemas son una manifestación visible de la protección que en el derecho internacional confiere al personal médico y a las unidades y edificios sanitarios de las Fuerzas Armadas. Dicha protección se extiende a ciertas organizaciones humanitarias que trabajan en paralelo con el personal militar para aliviar el sufrimiento de los heridos, los prisioneros y los civiles atrapados en el conflicto. A esta definición se le indica el uso protector. El uso indicativo. Por otro lado, se le permite a las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todo el mundo usar emblemas para identificarse como parte de una red mundial conocida como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Normas que rigen estos dos usos. Los emblemas utilizados con fines de protección durante un conflicto armado deben ser de color rojo sobre fondo blanco sin agregados. Cuando se coloca sobre edificios protegidos, hospitales y vehículos. Han de tener grandes dimensiones respecto del objeto que señalan. Los emblemas sobre brazaletes y petos del personal protegido debe verse claramente. El ataque deliberado contra una persona, una unidad o un edificio que porte el emblema protector constituye un crimen de guerra, con arreglo al derecho internacional. El uso indicativo por parte de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es diferente. Pueden usar el nombre del emblema de la Cruz Roja mientras desempeñan actividades distintas en los servicios médicos de las Fuerzas Armadas. Es así que el uso de los emblemas a título indicativo tiene lugar principalmente en tiempos de paz. La normatividad con respecto a este tema está establecida en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El primer convenio de Ginebra es para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Fue dado en 1949. El segundo convenio de Ginebra es para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. 1949. El tercer convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra en 1949. El cuarto convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra en 1949. El artículo 3 común y los 4 convenios de Ginebra. El protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados internacionales en 1977. El protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional en 1977. El protocolo 3 adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional en 2005. Este es un caso relevante en Colombia para tener una visión crítica del tema. El peto de la discordia se le llamó, sucedido por el Ejército de Colombia en el desarrollo de la Operación Jaque, como lo llamaron en los titulares los medios de comunicación. Desde el primer instante estaba previsto en el libreto del engaño que uno de los agentes de inteligencia representaría un delegado del CICR y para ello debía aportar un peto con el distintivo de esta organización humanitaria. 2 horas antes del operativo, el capitán se puso el peto y siguió su papel como estaba previsto. Por eso, a todo el equipo le sorprendió que luego el alto mando militar asegura con firmeza que nunca se usaron distintivos de la Cruz Roja Internacional. El uso tomó tal dimensión que el capitán fue acusado de cobardía, porque según la versión oficial, él se puso el peto por miedo. Esa acusación hizo que le negaran inicialmente la Cruz de Boyacá, que le fue entregada al resto del equipo. ¿Cuál es la garantía de no repetición? ¿Qué son las garantías de no repetición? Son medidas implementadas por el Estado y que comprometen la sociedad en su conjunto para que las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario nunca vuelvan a ocurrir. Son un componente esencial de la reparación integral, ya que ninguna medida política, material o simbólica de reparación tiene valor si el Estado y la sociedad no le aseguran a las víctimas que lo que les sucedió no se repetirá nunca más.
¿Qué buscan las garantías de no repetición? En el pasado, los procesos de reparación a cargo del Estado por la violación grave de derechos humanos solo tenían en cuenta medidas de indemnización o restitución por los perjuicios causados a los afectados. En la actualidad, esto ha cambiado. Hoy, como componentes esenciales de la reparación integral, se han incluido garantías de no repetición, cuyo fin último es transformar las condiciones de tipo político, económico, social y cultural que propiciaron las vulneraciones a los derechos humanos y a las infracciones de derecho internacional humanitario. Muchas gracias.